Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria libre de la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Números, capítulo 20, versículos 1 al 13. En aquellos días la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro, y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: coge la vara y reúnan la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y háblenle a la roca en la presencia de ellos, y ella dará agua. Luego saca agua de la roca y dales de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacarles agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es la fuente de Meribá, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Salmo 95-94. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puedes pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Creo que el tema que subyace hoy en la liturgia es el tema de la fe en sus 2 dimensiones. La fe como un don gratuito de Dios, como aquella virtud que nos hace conocer a Dios
y nos dispone para un encuentro verdadero con Él, un encuentro que nos permite experimentar en sus manifestaciones su compañía, su elección, su deseo de salvarnos. Por otro lado, la fe en cuanto nos une a los hermanos para formar la iglesia, la comunidad de los hijos de Dios destinada a la salvación. De ahí que la fe no sea simplemente un acto intelectual que tenga que ver simplemente con el conocimiento. La fe es un adherirse al proyecto de Dios y su justicia, como lo vemos especialmente en la primera lectura. Al pueblo de Israel no le bastaban los signos, los prodigios, los acontecimientos maravillosos con los que Dios se les manifestaba, y siempre ante la más mínima necesidad murmuran, desean volver a la esclavitud, alucinan en cambio deseando un alimento que ni tenían en Egipto. A Moisés y a Aarón el Señor les dice: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Queda claro que el reproche que el Señor les hace no es porque no lo conozcan o se resistan a creer, sino por no haber obedecido, por no haber escuchado su voz. ¿Cuántas veces en el Evangelio también Jesús reprocha a la gente que lo conoce, que lo sigue, que ven sus obras, incluso a quienes se benefician de su misericordia, y les reprocha su falta de fe, es decir, su inconstancia, el no adherirse a su proyecto, el buscarlo solo por necesidad o conveniencia? Dijo después de la multiplicación de los panes a la gente: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. En el Evangelio vemos incluso cierta confusión en lo que la gente conoce de Jesús, y aunque lo comparen a ciertos personajes importantes y queridos para los israelitas, no es suficiente, porque a Jesús no se le conoce solo por lo que Él hace, sino sobre todo por lo que Él es realmente. Y esta es la respuesta que da Pedro a la pregunta fundamental de Jesús: para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le reconoce que esto se lo ha inspirado el Padre, que no viene de su conocimiento personal, intelectual, racional. Es decir, aquel que revela plenamente el rostro de Dios y realiza su proyecto salvador. Es lo que Pedro responde. De Dios y de Jesús podemos decir muchas cosas que hayamos aprendido en la catequesis, en el hogar, en la escuela, escuchado de otros, etc. Pero si no hacemos la experiencia íntima con Él, adhiriéndonos a su propuesta, terminaremos como Pedro, convirtiéndonos en piedra de tropiezo para el mismo Jesús. Por eso es necesario ponerse detrás de Jesús para poderlo seguir, pero seguirlo imitándolo, pensando como los hombres y no como Dios. Este no es el conocimiento que debemos tener de Dios. La sociedad y la cultura en la que vivimos conocen mucho de Dios, se habla mucho de Dios, se acude mucho a Él y hasta nos santiguamos antes de cualquier actividad. Pero cada día aumenta la corrupción en todos los gremios, campos, actividades. Aumenta la injusticia, nos comportamos no como hombres, sino como fieras salvajes que se devoran los unos a los otros. Se vulneran los derechos humanos. Hay delincuencia, hay injusticia, hay inseguridad, sobornos, estafas. Actuamos con deshonestidad, se pisotea al otro, se quiere imponer el propio criterio, y a quien no piense como yo se busca ridiculizar y eliminar. Hay indolencia, omisión y por lo tanto complicidad. Hay negligencia en la justicia, en la salud, en la atención al otro. Hay odios, rencores, en fin, somos una humanidad que crea armas para extinguirse, envenena su propia agua, depreda sus propios recursos y cree en Dios y tiene fe. Y la fe, como dijimos, es revelación de Dios que se manifiesta a los sencillos y humildes
y se esconde a los sabios y entendidos, como dice Jesús. Así la fe no es cuestión de inteligencia y de cultura, sino de relación con Dios. La fe es escuchar su palabra en el corazón y adherirse a Él. Es un regalo extraordinario que no podemos apreciar plenamente porque es siempre una obra divina en nosotros, es pura gracia. Por otra parte, la fe tiene una dimensión comunitaria, como decíamos. Mi relación personal y mi adhesión personal no se queda en algo intimista y únicamente personal mío. Trasciende a la comunidad para el bien y la construcción del otro. La fe nos pone en relación con la Iglesia y no es posible sin esta relación. Jesús dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Así la fe de Pedro no es solo para él, sino para los hermanos, para el bien de los hermanos. Así, unidos a Cristo con los hermanos, entramos a ser parte del edificio que es la Iglesia fundada por Cristo Jesús. En 1 Pedro 2:5 dice el mismo Pedro: también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Alimentemos pues nuestra fe con estos sentimientos que nos propone el apóstol Pedro. Vamos a Cristo, pero sinceramente. Acojamos su mensaje de amor revelado en su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Adhirámonos a este misterio y proyecto, a su propuesta, y vivamos así una fe auténtica de adhesión, de compromiso liberador y salvador, y no de simple conocimiento racional, intelectual y de pura palabrería. Que la Santísima Virgen María, cuya fiesta celebramos en esta dedicación de su basílica en Roma, y en la que la recordamos como la Santa Madre de Dios, nos ayude a vivir nuestra fe como la suya, siempre adherida al proyecto de Dios, como su esclava y como su madre y discípula. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oración de acción de gracias por los 70 años de vida parroquial. Señor Jesús, pastor y obispo de nuestras almas, como comunidad parroquial de San Judas Tadeo, queremos agradecerte estos primeros 70 años de vida parroquial. Han sido años de luces y sombras en los que tu mano providente y la intercesión de nuestro santo patrono no nos han abandonado. Queremos comprometernos con el anuncio del Evangelio en la experiencia de ser discípulos y misioneros tuyos, haciendo eficaz el hecho de comprender la parroquia como una comunidad de pequeñas comunidades, celebrando la fe en comunión eclesial y siendo premurosos en la caridad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para hacer testimonio creíble de tu amor en esta hora de la historia. María, modelo de la Iglesia misionera, nos ayude a ser una parroquia en salida, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.